Como ayer estuvimos, ¿dónde está la cosa? Aquí, para ensanchar más grande. Eso es. Vamos a continuar. ¿Con cuál cosa? No se puede. ¿Cuál es? Bueno, seguiremos. Ahí es. No, seguimos, sí. Sí. Estamos en. Ya, bueno, ayer empezamos en. No importa, rápido, vamos a ir de CryptoKitty. Empezaremos. No, CryptoKitty empezar. Ya. Ya. Bueno, ayer hablamos un poco de CryptoKitty. Voy a hacer un pequeño repaso. Y dije que, como definición, y esto es importante saber, es que la criptorquidia quiere decir que el testículo no ha bajado a su lugar habitual, que es el escroto. No se mal, no mal. Bueno, quiere decir que no baja al lugar habitual, que es el escroto. Pero tenemos anatómicamente una definición. El testículo desde el vientre materno en la formación del ser humano se ubica debajo del riñón. Después del sexto mes aproximadamente empieza a bajar, sigue un camino que es el conducto inguinal y por el conducto inguinal llega al escroto. La cosa que cuando el niño nace, los dos testículos deben estar en su lugar. ¿Dónde es su lugar? El escroto. Y este camino, que es el conducto inguinal, puede a veces no llegar y quedarse a nivel del conducto inguinal profundo, el conducto inguinal superficial, dentro del peritoneo o inclusive cerca del escroto. A esta falta de llegada a su lugar definitivo, que es el escroto, se llama criptorquidia. Si aquí se fijan en la manito, hay un ligamento. Ese ligamento es el gobernaculum testis. Se dice que este gobernáculo es el que dirige para que el testículo llegue a su lugar. Esta es una patología importante porque cuando uno no hace buen diagnóstico, puede suceder que este testículo se quede meses, años. Mientras más años se queda, este testículo se hace inviable. Es un testículo que va a degenerar, no va a producir espermatozoides, tampoco la hormona testosterona. ¿Y qué va a suceder? Que puede degenerar en un cáncer de testículo. Yo he hablado desde un principio de genitales que lo más peligroso sería dejar pasar, no hacer buen diagnóstico de un cáncer testicular. ¿Qué es hacer información? Está todo bien. Ya. Entonces, esta es la historia de la criptorquidia. Lo demás lo pueden leer, por qué, no sé qué, etcétera. Vamos más adelante, recordándoles que más o menos en este diagrama es cómo va bajando el testículo hasta el lugar del escroto. Vamos otra. Aquí para mostrar genéticamente, más bien durante el proceso embriológico, cómo va bajando y desde dónde. Lo mismo que he dicho, vamos. Lo mismo aquí, pero ¿cuáles serían las causas para que no lleguen? Algunas, estas que están ahí al lado, que por ejemplo la longitud de los vasos espermáticos es insuficiente, que el anillo inguinal profundo es estrecho, componentes genéticos como que en la familia había alguien con criptorquidia, que puede estar asociado a malformaciones congénitas, hablamos de hipospadias, puede estar asociado, por ejemplo, a eso, que hay tabiques anormales en el ostium escrotal,
quiere decir en el vacío, criptorquidia? en el hueco del escroto puede haber algunos tabiques, algunas eh, eh, fibrosis, etcétera, que no ¿Qué es la permiten que se acomode criptorquidia? el testículo en el escroto y puede estar asociado a una hernia inguinal, que la hernia se mete delante del testículo y no deja que baje hacia el escroto. Otra. Bueno, hay clasificaciones. En general, las clasificaciones, siempre digo, ¿qué importancia tiene una clasificación? Es para hacerlo más académico, es para hacerlo más ordenado, es para hacerlo más explicativo y también es para hacerlo más, meterlo en estadísticas. Para eso sirven las clasificaciones. Palpable, no palpable, etcétera, etcétera. Aquí hay un término que dice anorquia. Ese es un término muy peligroso. ¿Qué es la Cuando anorquia? no palpamos y la ecografía no encuentra en la región del cordón espermático del conducto inguinal, dicen anorquia y se quedan tranquilos. No puede ser así. Se recomienda que hay que buscar cada 6 meses otra ecografía, de repente unas resonancias, de repente una tomografía, hasta encontrar el testículo, porque ese testículo que está dentro del abdomen y que decimos que es anorquia, puede debutar directamente con metástasis de un cáncer de testículo. De ahí que cuando ustedes sepan en la familia, en los amigos, o donde, que no hay, no tiene un testículo de nacimiento congénito, no le crean. Hay que cada año, por lo menos que tenga, y empieza el problema hormonal, que empieza después de los 15 años, que es cuando el testículo va a aumentar de tamaño y puede ser más evidente a la ecografía, a la tomografía o a la resonancia magnética nuclear. No hay que quedarnos tranquilos cuando nos digan anorquia. Más bien debemos tener mucho empeño de buscar ese testículo hasta encontrarlo. Entonces, testículo oscilante son términos, son testículos que suben y bajan. También se llaman en ¿Qué es un ascensor. testículo Cuando oscilante? hace calor baja y cuando hace frío se sube, pero se sube más allá de lo normal. La ectopia testicular, que es apenas un 2%, se refiere aquí a la derecha, está el cuadro, donde no está en el conducto inguinal. Puede aparecer sobre el ombligo, bajo el ombligo, cara interna del muslo, etcétera, etcétera. Y en el cuadro de aquí abajo es para ver que en el lado derecho se nota el testículo y en el lado izquierdo el escroto está vacío, de solo a un examen físico externo. Vamos a la próxima. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Esto especialmente se debe diagnosticar en niños. En posición semisentada, con una temperatura ambiente adecuada más allá de 15 grados, se debe examinar. Puedes utilizar muchas maniobras o tecnicismos, por ejemplo, hacerle pujar si es que el niño entiende, hacerle una serie de maniobras, como están viendo con las dos manos, para tratar de encontrar y decir dónde está el testículo exactamente. Otra, miren, cuando no encontramos el testículo en el cordón, en el canal inguinal, mejor dicho, podemos utilizar este tema de, ya les dije, ecografía, tomografía, resonancia magnética y laparoscopía. Si hacemos, por ejemplo, en la figura estamos por vía laparoscópica, encontramos el testículo, podemos marcarlo, podemos dejar una grampa, por si acaso, para ver qué edad tiene el niño y después hacer una cirugía donde este testículo se retira hacia el conducto inguinal profundo. Ahí se deja. Y después, por vía laparoscópica. Y después, por cirugía abierta, podemos en un segundo tiempo llevar hasta donde alcance. Pero otra vez digo, no hay que quedarnos con esto de que es anorquia. Fíjense, es un gran ejemplo de que el testículo puede estar dentro del abdomen. Otra, ¿cuáles son las complicaciones de la criptorquidia? La infertilidad, el cáncer de testículo, torsión de testículo que puede estar
en el canal inguinal, dentro puede simular un dolor abdominal intenso que puede llevar inclusive a una laparotomía, y es un testículo que estaba torcido dentro del abdomen. En fin, siempre hay que tener en mente, especialmente en niños, esta posibilidad si es que uno no encuentra el testículo en su lugar. ¿Cuál es el tratamiento? Antes se preguntaba mucho que cuando el testículo no bajaba, deberíamos darle gonadotrofina coriónica humana. Es una hormona, algunos decían testosterona en niño, para impulsar el crecimiento de los testículos y los vasos del testículo, o sea, el cordón espermático, y esto con los meses llegaba a su lugar. De repente, en épocas antiguas funcionó. Nosotros en este tiempo decimos, testículo que no descendió, no va a descender más. ¿Utilizamos esto? Sí, utilizamos la gonadotrofina crónica. ¿Pero para qué? Imagínense un recién nacido, o uno que tiene 6 meses. El testículo es pequeñito. Manipular los vasos del testículo puede ser tan difícil que al tratar de intentar llevar hasta el lugar ideal, puede lesionarse la íntima de la arteria. Descender el testículo. Entonces quedamos en que perdemos el testículo. Ese testículo se va a ir a la atrofia. De ahí nace también la idea en el tratamiento que se puede bajar en un tiempo, en 2 tiempos y hasta en 3 tiempos. Hay que hablar con la mamá, con el papá, con la familia, explicándoles. En nuestro medio creen que por cobrar una vez, 2 veces o 3 veces, quieres hacer en 3 tiempos. A veces no tienen la idea de que es difícil estirar tanto la arteria y la vena que puede dañarse y llevar a un solo tiempo. Imagínense, desde el conducto inguinal profundo, llevar hasta el escroto en un solo tiempo, a veces no se puede. Mejor es hacerlo en 2 o en 3 tiempos sin dañar los vasos que alimentan al testículo. Entonces, el tratamiento quirúrgico es hacer una orquidopexia bajo anestesia general. Hay que hacer una incisión en la ingle, encontrar el cordón espermático y llevar hasta el escroto, a veces en un solo tiempo, y fijarlo. Ya se ha dicho, si da para un tiempo, belleza. Pero si da para 2 tiempos o 3, también con calma, hablando con la familia, se puede hacer este tipo de tratamiento. Aquí hay más o menos qué se debe hacer. Un esquema de apertura del canal, si está el testículo presente, bajo o alto. Si es bajo, una orquidopexia convencional. Si está alto, hay que hacer que los vasos vayan creciendo. Si tiene vasos largos, de repente también puede llegar a una orquidopexia convencional. Si son vasos cortos, hay que hacer un reimplante o microcirugía. Eso en centros más, ¿qué les quiero decir? Más complicados, centros más grandes que se dedican a esto. Nosotros aquí no tenemos esa posibilidad, y otra vez les digo, hay gente especializada solo en esto también. Si hay un testículo ausente, hay que hacer exploración abdominal hasta estar seguros de que no hay. En el presente, si es que es ausente, hay que ponerle una prótesis. Esto también puede haber, pero tenemos que estar seguros de que no hay un testículo. He hablado que es un 2% y que hay que hacer todo lo posible para estar seguros de que no haya un testículo en el abdomen. Bueno, otro tema, que es la balanitis. ¿Qué es la balanitis? La balanitis es esto que tienen muchos de los residentes de urología porque no se bañan y no se hace la circuncisión. La balanitis es un proceso inflamatorio de la cabeza del pene, del glande y lo que cubre, que es el prepucio en la parte interna. Es un proceso inflamatorio severo que puede estar ocasionado por bacterias, por hongos y algunas veces viral. Entonces, generalmente la causa es porque el prepucio es muy grande. No necesariamente tiene que ser fimoso, sino un prepucio es
un prepucio redundante, quiere decir muy largo. Hay gente que tiene más prepucio que pene, y eso es verdad. Entonces, este prepucio largo hace que, por más que te bañes, se mantenga más húmeda la zona balano prepuciano y que es asiento de hongos, bacterias y otros. Entonces, también puede haber causas a partir de una enfermedad de transmisión sexual, que puede ser la gonorrea, los hongos, las cándidas, o también por tricomonas. Entonces, estas cosas en el examen físico y preguntando con el paciente, podemos determinar cuál es el origen. A veces puede haber irritaciones por alergia. Hay gente que se utiliza los espermicidas, los condones, los preservativos o jabones o alguna variedad de lubricantes vaginales que puede producir un proceso alérgico local que desemboca en lo que es la balanitis. Los diabéticos, ¿por qué hacen los diabéticos frecuentemente balanitis? Por temas de infección, no se olviden que son inmunodeprimidos y que, especialmente en las partes terminales del organismo, como en este caso el pene, pueden hacer asiento primero de hongos, de infecciones y acabar en las balanitis. De todas maneras, lo que se recomienda aquí en la figura es el aseo permanente para evitar esta situación. ¿Cuál es la sintomatología? Dolor al orinar, arde al orinar, hay un enrojecimiento del glande, hay un sarpullido, como están viendo, que pica, etcétera, y la presencia de secreción y mal olor. Van a orinar, se tocan, se remangan el prepucio, hay mal olor, y ellos mismos tienen la mano con mal olor, y cuando uno pregunta al paciente, va a obtener todos estos datos. O sea, la historia clínica bien hecha nos va a llevar a determinar estos detalles. Entonces, a veces la sintomatología puede ser que aparecen zonas como úlceras por la infección, el mal olor, las zonas enrojecidas, etcétera. Y lo interesante es que a veces pueden presentarse fisuras, etcétera, ampollas y, en fin, ¿cómo se hace el diagnóstico? No, primero es en el examen, durante el examen físico, es verdad, pero los exámenes de laboratorio para descartar gonorrea, clamidia, incluyendo el VIH y lo que ustedes quieran, está bien, pero no debemos perder el tema de que también pedir una glicemia, porque un diabético puede debutar con una balanitis. Pero eso no quiere decir que solamente tenemos que explorar la zona genital. Aquí arriba, como ustedes pueden ver, también se refiere a que debemos explorar el abdomen. No vaya a ser que dedicándonos a la balanitis se nos pueda ir alguna otra causa, un abdomen agudo por cualquier causa, que simultáneamente puede debutar este tema de la balanitis. El tratamiento, higiene, hacer la circuncisión, porque generalmente son pacientes que no están circuncidados. Se puede utilizar cremas para los hongos si se tratara de esto, antibióticos si se tratara de infección. Aquí, para que ustedes tengan una idea, este es un pene no circuncidado, tiene en este caso más o menos de buen tamaño el prepucio. Ahí adentro es que se hace la humedad. Un pene circuncidado, esto es lo que deberíamos tener todo el mundo. Entonces, hay algunas veces, a ver, vete a este lado, que el prepucio puede ser más grande que este, en cuyo caso es peor. O fimosis, no se remanga, no se retrae el prepucio. ¿Cuáles son las complicaciones? Aquí está un ejemplo de fimosis. Entonces, por el problema infeccioso, a veces el proceso inflamatorio de aquí, de esta zona, hace que se tape el meato, no pueda orinar, y si es en niños, llanto, dolor, etc. La fimosis, y en este caso vamos a mostrar la parafimosis, no se ve muy bien,
tengo otra diapositiva que también puede llegar la mamá desesperada o el papá remanga el prepucio, se va hacia atrás, esto estrangula la zona del glande y entonces va, es lo que se llama parafimosis. Mientras más edema haya, más se estrangula la cabeza del pene. Les voy a mostrar. ¿Qué es fimosis y parafimosis? Esta es una fimosis. No se abre, no se retrae. Y una parafimosis es esto que les digo. Hay un estrangulamiento por detrás o sobre el mismo surco balano prepuciano que más se edematiza el glande y más se estrangula el cuello del pene, diríamos. En ambos casos, esto va a llevar a la infección severa, puede llevar inclusive a la falla renal en gente o en papás que no se dan cuenta que el niño no orina bien, y en este caso puede llevar a la necrosis del glande. ¿Cuál es la epidemiología? Dicen que generalmente hasta los 3 años tenemos que ver si, siempre dicen, hay libros, un poco tenemos problemas con los urólogos pediatras, ellos sí, o con los pediatras mismos, ellos recomiendan esperar. Está bien, pero ¿cuánto vas a esperar? Dicen que hasta los 3 años más o menos, y después debemos definir la cosa. Bueno, pero el 5% de los varones a veces es más, yo creo que es más. De todas maneras, estos datos sacamos de grandes trabajos con grandes cantidades de pacientes y por eso estoy explicando para que en el libro, cuando ustedes revisen cualquiera de ellos, puedan y no nos alteremos respecto a este porcentaje. Por ejemplo, voy a dar, los judíos de nacimiento circuncidan a sus niños, a los judíos. Ese porcentaje no entra aquí. Y en otros países dependerá también del grado de cultura de la gente que circuncida a sus hijos recién nacidos. Entonces, estas cosas pueden hacer variar los porcentajes, por darles un ejemplo. ¿Cuáles son las causas de la fimosis o de la parafimosis? Puede ser congénito o nacen con un prepucio grande, redundante que se llama, se inflama y se cierra. Esto vamos a ver después. De ahí que, por eso digo que cómo es posible que los pediatras, los cirujanos pediatras, o cualquier médico general no vaya a ver un niño y mirarle el pene. Entonces vamos a hacer el diagnóstico más temprano y vamos a resolver el problema más temprano. Aquí la diabetes es ya en gente mayor, generalmente en gente mayor que vamos a ver que aparecen este tema de problemas de fimosis por balanitis, generalmente en gente que tiene diabetes. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Abultamientos del prepucio durante la micción. Orina el niño y se le abulta porque no sale bien por no el meato del pene, por la estrangulación que ha pasado en el prepucio que no deja salir bien el orina. Incapacidad para retraer, generalmente es en niños, hay una dificultad durante la micción y puede haber inclusive retención urinaria. Esta dificultad a la micción puede producir que el niño no orine bien, se quede orina en la vejiga y esto vaya subiendo, haciendo un hidrouréter hasta hacer una hidronefrosis y llevar a la falla renal. Un ejemplo de fimosis. Este es un ejemplo de cómo se corta, es la circuncisión en el tratamiento, la circuncisión. En la parafimosis también se debe hacer una circuncisión. ¿Por qué? Porque hay tumefacción del glande, se está estrangulando. Se corta ese estrangulamiento y luego se le lleva al paciente a la circuncisión. Va bajando la hinchazón, etcétera, y se evita la necrosis del glande. Lo mismo, hay que hacer la circuncisión. Nosotros a veces podemos hacer en 2 tiempos. Primero cortar lo que está estrangulando al pene y luego hacerle la circuncisión. Pero eso de dar doble anestesia a veces no es importante. Mejor que una sola anestesia resolverle el problema definitivamente.
Otra patología, el varicocele. Es importante hablar porque es frecuente y no es que mata el varicocele. Ya les he dicho, todas estas enfermedades ¿Qué es el no matan, varicocele? pero traen problemas serios. En el caso de la fimosis, la infección, la falla renal o la parafimosis ¿Qué puede es la necrosarse el pene. varicocele? El individuo va a morir, no se va a morir, pero va a quedar con un problema psicológico importante si ha sido amputado una parte de su pene, por ejemplo. Ya en este caso del varicocele, nadie se muere por esto, pero tienen molestias o es causa de infertilidad. Cuando ustedes pregunten alguna vez, ¿tienen hijos? Y no saben por qué, pídanle una ecografía testicular. Si tiene varicocele, probablemente esa sea la causa para que no tengan hijos. Es frecuente, ya los ginecólogos saben, van y dicen, no tengo hijos. Y alguna vez van y dicen, no podemos tener hijos, pero mi esposa ya tuvo un hijo en su primer matrimonio. Entonces, eso está dando la pauta de que el problema es el hombre y que probablemente sea un varicocele. Agüita de harina. Entonces, un poco para la anatomía, un poco para ver la anatomía, que sería la causa del varicocele. La vena espermática izquierda desemboca en T en la vena renal izquierda. En cambio, la vena espermática derecha desemboca en Y invertida, directamente a la cava. ¿Qué quiere decir? Para que me entiendan los que están oyendo esto. Quiere decir, ¿dónde está tu flecha? Que al desembocar en T, gracias papacho, hay una fuerza mayor. Si quieren, el caudal de la vena renal izquierda es mayor que el caudal de la vena espermática izquierda. Por lo tanto, hay rémora, hay reflujo, regresa la sangre hasta el plexo pampiniforme y aquí se hacen varices. Por eso se llama varicocele. No se da en el lado derecho porque como está desembocando en una Y invertida, el caudal de la cava arrastra más bien, facilita que se incorpore la sangre de la esperma izquierda y por eso en el lado derecho es poco frecuente. Esta es la explicación más lógica que van a encontrar. Se dice que es la teoría de las cascanueces a esto que choca con un mayor caudal de la vena renal izquierda, se llama la teoría o de las cascanueces. Entonces, aquí van a ver el plexo pampiniforme. Aquí se hacen varices, por eso se llama varicocele. Cuando las varices son en las venas hemorroidales, ¿qué se llama? Hemorroides, ¿no ve? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a la próxima. Aquí, fíjense, es dilatación anómala de las venas del plexo pampiniforme, ya lo dije, del cordón espermático izquierdo. Puede ser también del derecho, pero es raro. Ya les voy a explicar cuándo. Ahí está la figura que nos habla. Fíjense, aquí aparecen las venas varicosas. Y aquí está lo que mismo les he dicho con otras figuras, un poco de ¿qué se dice? De estadística, estas cosas, ¿no? Más o menos se diagnostica entre los 15 y los 25 años, pero puede aparecer a los 40 años. Van a haber muchas de estas cosas, algunas variantes. Yo diría que se diagnostican a los 25 años. ¿Por qué? No es porque va el paciente y tengo 25 años y debo tener varicocele, sino es la edad fértil. Quieren tener hijos y es cuando acuden al ginecólogo en primera instancia y después al urólogo y se hace el diagnóstico, que no es difícil. El diagnóstico clínico a veces no se hace en primera instancia, por eso se llama varicocele
subclínico, quiere decir que clínicamente no se diagnostica. Pero el diagnóstico se hace por ecografía, ecodoppler. O sea, no es difícil hacer un buen ecodoppler. Nos dicen que ahí hay un varicocele subclínico. Pero los varicoceles clínicos ya se diagnostican cuando son de un grado mayor. Aquí un poco la etiopatogenia para decirles que las venas del plexo pampiniforme no tienen válvulas. Aumentamos un poco a eso porque esas son, además, se producen. Aquí está un poco, para que vean ustedes, aquí están estas venas dilatadas. A ver, el ejemplo que se da es como si fueran gusanos, como si fueran, ¿qué se dicen estos gusanos? A ver, los gusanos es que sirven para pescar. Exacto, Lombrices. lombrices, exactamente, lombrices. Sí, picuras. Entonces, ¿qué hay que? El grado 1 apenas se pueden palpar. A veces necesitamos maniobras de Valsalva, no se ven, a veces subclínico. En cambio, el grado 2 ya se palpan los varices como gusanos, como lombrices. El grado 3 ya se ve, es un grado grave, dice, es un grado. ¿Por qué dice grave? No es porque se va a morir el paciente, sino que se llena de varices y baja más abajo el testículo y lleva al testículo a la atrofia. Aumenta el calor en la zona del escroto y este calor que aumenta mata los espermatozoides. Por tanto, hay una disminución de espermatozoides. Eso explica que estos pacientes sean infértiles. Bueno, hay un varicocele idiopático que dice que a veces no se sabe por qué es. Hoy por hoy eso ya está descartado. El varicocele secundario sucede en el lado derecho. Les dije que desembocaba en Y invertida. Sucede, por ejemplo, el varicocele secundario. Un paciente joven que ha sido, o mayor también, que ha sido operado por una hernioplastia del lado derecho. Al hacerle la hernioplastia, probablemente le han puesto la malla, etcétera, le han ajustado el cordón espermático. El retorno venoso no es normal y entonces va a aparecer un varicocele. También puede aparecer cuando hay un tumor abdominal que comprime ¿qué? Las venas espermáticas del lado derecho, entonces va a aparecer un varicocele derecho. Y de ahí sale lo que se dice. Cuando veas en el lado derecho, el varicocele, tienes que buscar la causa, tienes que descartar que no sea un tumor de preferencia o antecedentes que estén comprimiendo ganglios, etcétera, que estén comprimiendo el conducto, más bien las venas espermáticas del lado derecho. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Es un dolor que se queja, por ejemplo, el que juega fútbol. Después de jugar fútbol me duele, más que dolor es una pesadez. En fin, una serie de molestias, yo diría, más que un dolor netamente o una clínica específica. Entonces, la exploración física ya nos puede dar el diagnóstico. Hay que examinar de parado y en un clima o en un ambiente más o menos de 15 grados para arriba. Porque si hace frío el testículo por la acción del cremáster, se sube para arriba y no vamos a poder hacer bien el diagnóstico. Ay, Cuando uno palpa, puede ya, si es un varicocele grande, encontrar un testículo atrofiado, etcétera, etcétera. Esto es lo que les decía. Tú le vas a hablar de varicocele y el paciente no te va a creer, pero cuando le muestres una ecografía, fíjense los lagos venosos, entonces sí te va a creer y además con esto estás haciendo lo que siempre en medicina queremos demostrar, medicina basada en evidencia. Ahí está el varicocele y le explicas que la única forma de curar este varicocele, fíjense,
los lagos venosos, es con cirugía. El diagnóstico diferencial con orquiepididimitis, con torsión testicular, con tumor testicular, un escroto alérgico. Es un término bien raro que se refiere también a que por alguna razón este escroto aparece con una, a ver cómo se diría, con una especie de alergia en el escroto que muestra la parte de los folículos pilosos de los pelos del escroto como alterados y que pueden confundir con un varicocele. Hay una disminución del tamaño del testículo por atrofia, por la presencia de estas venas. Eso es lo que uno busca. Si ustedes se fijan un poco para hacer un esquema, ahí están las vértices del plexo pampiniforme, y de acuerdo a esto el tratamiento que antes se utilizaba era ponerse calzoncillos que suspendan el testículo, etcétera, etcétera. Hoy por hoy no hay nada de eso, no sirve. La única, uh, la única alternativa es, y segura, es la quirúrgica. Voy a explicar algunas cosas. Fíjense, se hablaba antes de una abordaje inguinal, la técnica de Ivanisevic, es hacer una ligadura alta de las venas espermáticas. Pero entonces uno pregunta, si yo ligo Ivanisevic, si yo ligo alto la vena espermática, ¿cómo es que va? ¿A dónde va a ir el retorno venoso? El retorno venoso va a las otros retornos venosos que tiene el testículo, van a las venas que les dije esta mañana, a la epigástrica. Entonces, cuando uno liga en alta la vena, hay que esperar un tiempo, no va a desaparecer el varicocele ya, va a buscar su camino las venas y se van a ir a la epigástrica hacia la mamaria interna y por ahí se va a hacer el retorno venoso. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Actualmente también se puede solamente ligar toditas estas venas de una en una, sin necesidad de ir a alto. ¿Para qué? Para tener mucho cuidado con los linfáticos. Cuando no se manipula bien los linfáticos, puede haber un edema de escroto que dura mucho tiempo hasta que se resuelva. Nos han intentado la ligadura de las venas, lo han intentado con clip por vía laparoscópica. ¿Por qué por vía laparoscópica? Llega a salir muy caro que una cirugía abierta. Pero en los países donde tienen de más el dinero, pueden hacer eso para que hagan entrenamiento los que van a hacer laparoscopía urológica. También, aquí está, se puede, ya les he dicho, venita por venita para no implicar al sistema linfático, podemos hacer así, y también podemos, se ha intentado, alguna vez ahí está, con anestesia local, etcétera, etcétera, no importa, pero la cosa es que lo hagas bien sin interesar la arteria testicular o el conducto deferente o interesar los linfáticos. ¿Qué se hacía? También antes, para que se maneje bien el entrenamiento de los intervencionistas, es meter un catéter por la vena, entrar por el conducto espermático, llegar hacia el varicocele y hacer ahí, ¿qué? Una embolización. Pero fíjense, entrar por la vena, todo, costos, una serie de detalles, pero se han intentado. Todo se ha intentado, el varicocele sirve para hacer todo tipo de tratamientos, por supuesto con éxito, solo que son más costosos que una cirugía rápida con anestesia, inclusive local en algunos lugares, para resolver este problema. Ahí está otra forma de embolizar. Se entra por la contralateral, por la cava, se llega a la vena renal, se llega hasta la vena espermática de ese lado y se hace la embolización. Entonces, todo se puede hacer. El pronóstico es bueno. A los 6 meses de que se ha operado se hace un espermograma y aparecen, se normalizan los espermatozoides
y el paciente puede vivir sin un tema de infertilidad. En los casos más rápidos, a las 3 y 4 horas se puede dar de alta con analgésicos como el paracetamol, etcétera, etcétera. Las complicaciones de la varicocelectomía en buenas manos y cuando se hace bien hecho, sin apuros y sin nada, no hay base, no hay complicaciones. Pero está marcado en el libro, el hidrocele, sí señor, una lesión de la ligadura de la arteria testicular, en cuyo caso se va a morir el testículo, y temas de infección. Ya terminamos con este tema de priapismo. ¿Qué es el priapismo? Es una erección, Es el priapismo. definición, es una erección sostenida patológica. Hay una erección, se taponan las venas por donde debe ir el retorno venoso, y la erección es permanente, priapismo. y el peligro es que puede quedar el pene y hacer una necrosis. ¿Por qué se llama priapismo? En honor al dios Priapos, donde está, ¿no? Al dios Priapos. Se dice que en la mitología griega había un dios con el pene grande que se llamaba Priapos, y que todos los hombres seguramente ya tenían temas de disfunción eréctil, iban y le rezaban al dios Priapos para hacer como él, tener un pene fuerte. También se dice que iban a las mujeres para que su marido tenga esta misma situación. De ahí es el nombre, que quiero que lo sepan porque es importante saber esto. Entonces, es una condición rara de la erección prolongada y patológica, dolorosa, etcétera, y que en el 60% de los casos no se sabe, y en el 40% de los pacientes está asociado a leucemia, enfermedad de células falciformes, tumores pélvicos, infecciones pélvicas, trauma del pene, etcétera, etcétera, pero fíjense, en general es de forma idiopática. Hay un priapismo de flujo alto, priapismo de flujo bajo, no les preguntamos, esto netamente es para el residente y para la urología. Lo importante, el mecanismo de acción como es un poco también que a ustedes no les preguntamos, esto es más para la residencia. El tratamiento del priapismo es una urgencia urológica, eso deben saber, y que con anestesia, etcétera, debemos de evacuar esa sangre que se ha quedado en las vénulas de los cuerpos cavernosos del pene, y hay muchas formas de hacer, desde utilizar soluciones como adrenérgicos hasta utilizar agujas para absorber la sangre, y en algunos casos destruir las venas, en cuyo caso estos pacientes solo sirven para que hacer fístulas de derivación desde el glande, etcétera, etcétera, y que lo que se puede hacer es utilizar o sea, todas estas técnicas, y el objetivo es que este pene ya se salve como pene, ya no va a tener función eréctil, y estos pacientes son candidatos a lo que alguna vez han debido escuchar ustedes, prótesis. Bueno, la enfermedad de Peyronie rápidamente es una curvatura del pene, es un proceso inmunológico, es una enfermedad autoinmune. Les muestro que se forman una especie de placas en el pene que han de hacer que se curve, que vayan para arriba, la curvatura hacia abajo, lateral derecha, lateral izquierda. ¿Y cómo se diagnostica? El examen físico. Se habla con el paciente, hay que examinarlo muy bien. Él a veces nos dice ya que tiene una curvatura. Se puede pedir ahora una ecografía de pene, donde nos va a mostrar las placas que están en los cuerpos cavernosos, en los dos lados, en uno, pueden haber más de uno o dos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la cirugía? Es la aplicatura, quiere decir plicar al lado contralateral de la curva, aquí, para que tenga esté recto, no dura más de 6 a 9 meses. Una de las reglas es la disfunción eréctil. Son problemas generalmente más allá de los 60 años, eso alivia la cosa, y bueno, generalmente aparece
No es muy frecuente, pero si ustedes examinan el pene, le preguntan al paciente, pueden hacer el diagnóstico fácilmente. Bueno, con esto se termina la patología genital. Este es un monumento a un pene, está en Ámsterdam. No hacen lío por esto. Seguramente si aquí se pusiera algo en honor de la urología, tendríamos problemas hasta de que nos enjuicien. Mañana hacemos un tema más que se llama Fournier. Les invito, es un buen tema. Les invito a que participen. Por ahora, aquí terminamos la clase. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.